Hola, buenas tardes a todos. Buenas tardes. Bienvenidos a los que están en línea. Bienvenidos a la Universidad Hebraica. A nombre de mi rector, el doctor Alejandro Espiegel, les doy la más cordial bienvenida esta tarde. Y mi nombre es Carlos Nava, soy el director académico del Departamento de Bienestar y Desarrollo Humano. Y bienvenidos a esta masterclass de inicio de nuestras actividades académicas del semestre de otoño 2026 de la maestría en el estudio de las adicciones y de sus dos especialidades, especialidad de intervención preventiva en adicciones y de intervención psicoterapéutica en adicciones. Bienvenidos a los que están en línea, gracias por estar con nosotros. El día de hoy tenemos una dinámica con el maestro Eiji Fukushima. Eiji está en línea porque está en un congreso en Acapulco, entonces está en línea, y con el maestro Raúl Martín, que él está ahorita, le están haciendo una entrevista y viene para acá. ¿Vale? Entonces, Eiji, ¿cómo estás? Bien, bien, ¿me escuchan? Sí. Perfecto, muy bien. Si gustas empezar, Eiji. Excelente, excelente, Carlos. Muchísimas gracias. Buenas noches a todos. Gracias por el tiempo que se permitieron para estar en esta masterclass. La masterclass está dividido en dos temas. A mí me tocó hablarles un poco de lo que son las conductas adictivas. Quisiera nada más agradecer a Carlos todo el esfuerzo que hizo para poder tener esta masterclass y por desgracia lamento mucho no poder estar allá con ustedes, pero bueno, cualquier duda, con toda confianza aquí yo les veo y les escucho, entonces levanten su mano o al final también vamos a tener este espacio de preguntas, y respuestas, entonces con toda confianza, cualquier duda. Voy a iniciar compartiendo pantalla. Si me dejan, si dejan de compartir allá para que yo pueda iniciar a compartir. Sí, ya comparte la versión. A ver. No, no, tienen que dejar de compartir allá. Ah, ok, perfecto. Ok, espero que todos ahí ya puedan estar viendo mi presentación. Sí, sí. Perfecto. Bueno, este masterclass la titulamos Prevención en el campo de las adicciones y a dispositivos electrónicos y redes sociales. Y bueno, pues como ustedes lo han visto, lo han vivido, yo creo que es un tema que está muy en boga, pero esta parte de las adicciones conductuales ha sido todo un tema que nos pone a pensar a los profesionales de la salud cómo empezar a trabajarlas. Y para esto, pues también entenderlas, ¿no? Entonces, principalmente yo creo que quiero que vayamos pensando un poco acerca de las adicciones conductuales, o sea, si es un hábito o un consumo problemático, quiero que lo vayamos analizando, ¿no? Y bueno, la gente en la audiencia, ya sea en línea o presencial, pues ustedes también vayan evaluando cómo están sus comportamientos en estos temas, ¿no? Algo que sí quiero comentarles es que las personas, pues somos de hábitos y buscamos a veces consuelo en nuestros vicios, ¿sí? Y entonces estos vicios ocasionalmente pues nos empiezan a generar problemas y no nos permiten pues desarrollar nuestro máximo potencial, ya sea para vivir una vida sana y plena. Y cuando hablamos de la adicción, pues, casi siempre pensamos en el alcohol u otras sustancias, pero creo que actualmente me ha tocado escuchar que pues ya hay adicción a todas las cosas, ¿no? Y creo que es importante que vayamos definiendo cuáles son las que están entrando ahorita como en estos conceptos de adicciones comportamentales o conductas adictivas. Una son las compras, principalmente las compras en línea, ¿sí? El segundo es ver pornografía también en línea. El tercero es las apuestas. Este no lo voy a tocar tanto porque el maestro Raúl Martín del Campo va a profundizar más.
y en el que sí voy a profundizar más es en el uso de Internet o el dispositivos electrónicos, ¿no? Entonces, quiero que vayamos pensando estas características, porque bueno, todos los que hemos trabajado consumo de sustancias, pues sí vemos una gran problemática y tenemos que tener un buen actuar desde una buena evaluación, desde un buen plan de tratamiento y cómo vamos a ir interviniendo. Pero tenemos un reto importante acerca de estas conductas. Un poco de datos a nivel internacional, ¿no? Yo creo que vayamos viendo, a lo mejor se ven números bajos, pero creo que sí es importante que nosotros vayamos comprendiendo estas cifras. En primer lugar, en cuanto a la adicción a las compras, sí, yo creo que la pandemia nos obligó a todos a tener una práctica, por lo menos, de comprar en línea, sí, pero ya estoy hablando de unas compras en línea ya como un patrón compulsivo, adictivo, ¿no? Y a nivel global, pues vemos este patrón en el 8% de la población. Ahora, también hablando de la pornografía en línea, ¿no? Yo creo que es igual un poco a lo que estoy refiriendo a las compras en línea. A lo mejor alguna vez en nuestra vida hemos visto pornografía, hemos recurrido a la pornografía en línea, pero ya estamos hablando de un patrón adictivo y quiero mencionar, este dato es en población adulta, este 6%. Ahora, también hay trastornos alimenticios, pero también hemos empezado a ver ciertos patrones adictivos en cuanto a la comida y cómo se van dando estos comportamientos relacionados a esta alimentación y lo vemos en un 5%. Entonces, sí vemos estas conductas problemáticas presentes en la población general. Bueno, ¿a qué nos referimos con las adicciones conductuales? Y yo sí quiero aquí ir mencionando que se trata de cualquier comportamiento compulsivo que pueda estar ya interfiriendo con aspectos de nuestra vida, ¿sí? Entonces, si en algún momento, hace rato que decía un poco de las estadísticas, a lo mejor sí hemos estado como en las compras, incluso en la pornografía u otras cuestiones. Sí, quiero que vayan ustedes evaluando si esos comportamientos son compulsivos y ya interfieren de manera significativa en nuestras vidas. ¿Qué quiero decir cuando estamos interfiriendo de manera significativa en aspectos de nuestra vida que pueden estar interrumpiendo o afectando nuestras relaciones personales, que también pueda estar ya afectando nuestro desempeño escolar o laboral, que pueda estar generando algunos problemas físicos o también mentales y que también pueda interferir en estabilidad financiera, ¿sí? En algunos de estos aspectos que ya estén interfiriendo, pues ya podemos ir considerando que a lo mejor pueda estar presentando algún patrón de estas adicciones comportamentales. Y es importante también tener en cuenta que va a haber estos grados, diferentes formas y grados de severidad y que a las personas también les va a ir interfiriendo, puede estar interfiriendo de diferentes maneras, ¿no? Entonces, no es lo mismo, a lo mejor tengo a alguien en la familia o algún conocido o nosotros mismos dentro de nuestras conductas, pero hay que ver cómo nos están interfiriendo en alguna de estos aspectos. Ahora, creo que quiero sí hacer un hincapié mucho en este aspecto cuando hablamos de las adicciones a consumo de sustancias y a estas adicciones comportamentales, porque sí hay diferencias muy importantes. La primera de ellas, cuando hablamos de adicciones a sustancias, hay una ingesta de una sustancia que va a estar alterando el sistema nervioso central y varios aspectos físicos, neurobiológicos y físicos, y que van a estar reflejando en consecuencias, ya sea en emociones, en cuestiones conductuales. Pero las adicciones conductuales, no hay una sustancia que esté ingresando al cuerpo, ¿no? Y entonces aquí la reflexión muy fuerte, porque estas conductas están haciendo que tanto nuestras emociones o nuestras conductas estén siendo alteradas, ¿no? Entonces no hay una sustancia que esté interrumpiendo dentro del cuerpo, ¿sí? Ahora, estas conductas adictivas, ahorita lo van a ver también con el maestro Raúl Martín del Campo, pero no entran dentro de los manuales diagnósticos. ¿Por qué?
porque no logran cumplir como todos estos aspectos biológicos, psicológicos, sociales, que puedan estar alterando para catalogarlos como trastornos mentales. Por eso han quedado ahorita como conductas adictivas. Sin embargo, pues sí van presentando muchas de estas características similares, pero no en la totalidad de ellas. Por eso, una de las características, a diferencia de la sustancia, ¿no? Si hace rato yo les decía, bueno, no hay una sustancia y está generando todos estos cambios, pero en estos eh, conductas adictivas, la dependencia física, o sea, como síntoma, no es un criterio necesario para diagnosticar la conducta adictiva, ¿no? Y entonces eso nos complejiza más. Poder estudiar todos estos aspectos y también saber cómo se está manifestando en la persona. Por eso decía hace rato, ¿no? Va a haber diferentes formas y grados de severidad, porque pues sí hemos visto todavía estos patrones distintos que va alterando a las personas. Entonces, eh, para nosotros los clínicos, suele ser más difíciles de identificar e incluso a lo mejor ya hemos caído o ya estamos teniendo un patrón de adicción conductual y nos cuesta trabajo aceptarlas, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque frecuentemente están normalizadas y pues están incluidas en la sociedad. Entonces, yo espero el día de hoy poder como transmitirles un poco de estas cuestiones y a lo mejor hacernos una autoevaluación. Ahora, cuando hablo de compulsividad, sí, yo creo que es importante, a lo mejor es un poco técnico esto, pero es importante entenderlo, las diferencias entre la impulsividad y la compulsividad. Ambas se van a referir como a este aspecto de reaccionar inmediatamente, de esta tendencia a realizar inmediatamente sin pensar estas consecuencias. Pero la impulsividad va a estar motivada por el placer que generan ese actuar, ese actuar sin pensar. Y la compulsividad, por el otro lado, tiene que ver con esta actuación inmediata, pero se está buscando eliminar algo que esté causando daño, algún dolor, ¿sí? Entonces, vamos a ir viendo, les voy a ir dando algunos ejemplos para que puedan ir quedando más claro, pero sí es importante entender esta diferencia entre la impulsividad y la compulsividad. Muchas de estas conductas adictivas, e incluso tanto el consumo de sustancias, inician por esta búsqueda de placer, ¿no? En el consumo de sustancias, por ejemplo, pues por el placer que está generando, estoy buscando esta sensación, quiero divertirme en la fiesta, en el antro, etcétera. Pero va rebasando esa parte de buscar esa satisfacción y ahora también lo busco porque me ha ayudado a evitar un dolor, olvidar algunas cosas, ¿no? Entonces también sucede de la misma manera con los dispositivos, con las redes sociales. O sea, nosotros empezamos con el Facebook, con el Instagram, ahorita ya vamos en el TikTok, etcétera, pero inicialmente la parte impulsiva era pues ver cuándo yo publicaba algo y a lo mejor cuántos likes podía estar obteniendo, ¿no? Y ahorita yo les pregunto, ¿no? ¿Cuántos de ustedes publican en Instagram, en TikTok, ¿no? Y realmente ya están viendo esta parte del placer que genera decir, ah, no, pues mi publicación la vieron tantas personas. Creo que ya a lo mejor en algunos de ustedes también ya ha cambiado y a lo mejor vemos, pero estoy publicando y ya no me genera ese placer, ¿no? Sino a lo mejor estoy tratando de evitar un momento aburrido, un momento de estoy esperando a alguien, esa parte negativa y a lo mejor es que es momento de empezar a ver si lo estamos haciendo como una tarea compulsiva o si todavía siguen esa impulsividad por ese placer que está generando. ¿Sí? Entonces vamos viendo estas diferencias. Ahora, ¿cuáles son los tipos más comunes de adicciones conductuales? Ya lo había mencionado anteriormente, pero entra el consumo problemático de pornografía, ¿no? Y esto en la parte clínica, en la experiencia que me ha tocado actualmente, pues pensaríamos o yo pensaba
que pudiera ser como una conducta más en varones. Sin embargo, en la consulta clínica, pues ha sido algo muy parejo entre hombres y mujeres, ¿no? Entonces, no pensar que nada más va a ser algunas de estos comportamientos o estas adicciones conductuales en patrones más marcados en hombres o mujeres. O sea, no hay tanta esa diferencia. Ahora, la alimentación compulsiva, pues también me ha tocado verla, a lo mejor pensaríamos que está más marcada en las mujeres, sin embargo, pues ha estado también muy presente en los hombres, ¿no? Entonces hay que tener esta parte. Las compras compulsivas, a lo mejor el tipo de artículos que se estén comprando, pues sí pueda variar por hombres y mujeres, sin embargo, pues ambos pues llegan a presentarlas, ¿sí? Y este uso compulsivo de Internet, que puede ser desde las redes sociales y que pues también un poco va involucrando a lo que es esta parte de las apuestas en línea. Bueno, ahí para que hagamos una autoevaluación, ¿no? Ustedes pueden ir haciendo una marquita, vayan contando a ver a cuántos de estos signos y síntomas comunes a la adicción conductual. Y aquí hablo de las cuatro en general. Entonces, piensen en alguna de estas cuatro que yo mencioné y pues puedan hacer ahí su checklist. No necesito que me digan cuántos puntos sacaron, así es que nada más hagan su autoevaluación. El primero dice, paso demasiado tiempo pensando en mi comportamiento o participando en él. Dos, tengo dificultades para tener este comportamiento, incluso intento abandonarlo sin éxito. Tres, utilizo este comportamiento para lidiar con pensamientos y sentimientos dolorosos. La que sigue, tengo menos capacidad para controlar mi comportamiento. Ignoro las tareas diarias como la escuela, el trabajo y las responsabilidades familiares para realizar el comportamiento. Minimizo los problemas que mi comportamiento está causando. Continúo realizando el comportamiento a pesar de las consecuencias adversas. Me vuelvo inquieto, irritable o nervioso cuando no puedo realizar el comportamiento. Debo realizar más del comportamiento para experimentar placer. Y la última, he desarrollado problemas de salud mental debido a este comportamiento con ansiedad, irritabilidad, tristeza y adicción a las sustancias. Entonces, un poco para ir viendo con qué criterios vamos evaluando son estos. Obviamente, entre más hayan dicho que sí, pues es la severidad, pero bueno, como antes lo mencionaba, pues hay que ver caso por caso, pero entre más haya dicho que sí, es posible que ya esté presentando un patrón de adicción a la conducta que ustedes hayan escogido para evaluarlo. ¿Sí? Eh, Algo que tenemos que tener en cuenta es que la adolescencia está en esta etapa de vulnerabilidad, ¿no? Incluso si lo vemos con varios de los trastornos mentales que presentan los adolescentes, se desarrollan muchos de estos trastornos en esta parte. ¿Y por qué hablamos de la vulnerabilidad? Y no nada más cuando hablamos de adicciones conductuales, sino también lo hablamos cuando cuando tienen esta cuestión de problemas con el consumo de sustancias. Y este es uno de las imágenes que yo creo que lo han llegado a ver o los colegas que están aquí en las cuestiones de adicciones lo han llegado a ver, tiene que ver con la maduración que va teniendo el cerebro, ¿no? Entonces estamos hablando aquí en la parte de arriba, van a ver la edad de la persona de 5 aproximadamente a 20 años, cómo va madurando, entre más azul o más gris se vean estos colores, es que va madurándose el cerebro. Ahora, si vemos estos gráficos o esta imagen de la parte de abajo, la parte de arriba se refiere aquí a la parte de la corteza frontal, es decir, arribita de nuestros ojos, ¿sí? Esa parte del cerebro es la última que se va desarrollando. Esa etapa tiene que ver más que nada con el pensamiento, con el razonamiento y el juicio. Por eso los adolescentes, si vamos viendo en este gráfico como a la mitad, que puedan ya estar en una adolescencia temprana, ya entrando a la adolescencia tardía, pues vamos a ver que todavía están en colores verdes. O sea, quiero que vean estas imágenes, cómo están todavía de colores verdes. Ya cuando vamos hacia la culminación de la adolescencia, estamos hablando de 17, 18 años, ya se ve más una maduración. Sin embargo, de persona a persona, la maduración también, no es que a los 20 ya hayan culminado la maduración.
Incluso hablamos de estas cuestiones hasta los 20, 23, 24 años. Entonces, ¿qué tenemos esto? Que son más vulnerables porque realmente no han concluido con esta parte de la maduración en una parte importante que ayuda a la toma de decisiones de los jóvenes, ¿no? Entonces, por eso son más vulnerables al consumo de sustancias o también a las adicciones conductuales. Entonces, esto nos hace pensar cómo debemos ir trabajando con ellos. Por otro lado, hay que tener en cuenta que sí, el diseño de las redes sociales son particularmente atractivas. Es decir, sí enganchan, sí generan cierta presión, cierto estrés por saber qué le pasó a la publicación que hice o quién está publicando y pues incluso en la juventud ha referido los parámetros de amistad. ¿No? Y yo creo que ahora nos ha pasado también. Yo ya estoy algo viejo y pues sí, yo de las redes que uso, pues siguen siendo el Facebook y el Instagram, ¿no? Pero si antes yo no tenía alguna red, pues sí estaba, pues a lo mejor me excluían un poquito socialmente si yo no tenía o no sabía si estaba en una red, ¿no? Ahorita como adultos pues ya no nos interesa tanto, pero los jóvenes, por ejemplo, imagínense si no están en alguna red importante, pues cómo se sienten al no pertenecer, ¿no? Sienten esa exclusión. Entonces, hay que tener en cuenta que las redes sociales actualmente están compitiendo con el sueño de los adolescentes, ¿no? Estamos hablando, ya les puse ahí 9 horas porque, pues idealmente saben que estamos en desarrollo, ¿no? De los que tienen hijos, pues lo han visto, ¿no? Cuando duermen mucho sus hijos, poco tiempo le dan un estirón, ¿no? ¿Y qué quiere decir ese estirón? Pues que también están creciendo y están madurando. Compiten contra el ejercicio, las interacciones de persona a persona y pues el tiempo fuera de actividades que están pasando, ¿no? Entonces, sí, quiero que vayan viendo que si todo esto nos implica las redes sociales, o sea, si no estamos pagando con dinero por usar las redes sociales aprovechan o estamos pagándoles a ellos con nuestro tiempo, con nuestra atención y con los datos personales, ¿no? Entonces, creo que aquí es otra de las reflexiones que quiero que hagamos, que sí pensemos cómo estamos nosotros involucrados, cómo están nuestros hijos o nuestros adolescentes relacionados con todo este uso de las redes. Ahora, hay dos motores del comportamiento adictivo y ya lo había mencionado un poco con esta parte de la impulsividad y la compulsividad, pero principalmente hay teorías del comportamiento que nos permiten como ir identificando y son muchos de los principios que nosotros llegamos, bueno, enseñamos ahí en la maestría y también enseñamos a cómo aplicar, entender cómo se dan algunos patrones de conductas adictivas o estos trastornos por consumo de sustancias y también cómo podemos intervenir en ellos, ¿no? Ahorita los voy a explicar cómo se van entendiendo esta parte de cómo se están dando las conductas adictivas. Entonces, la primera, como lo mencionaba hace rato, tiene que ver con esta adicción a algo placentero, ¿no? Y esto nos lleva a la parte del refuerzo positivo, ¿no? Donde nosotros buscamos repetir estos comportamientos porque nos están generando ese placer inmediato, ¿no? Si yo publico algo y veo que mi publicación tiene 50 likes, pues eso me está generando satisfacción, ¿sí? A diferencia, lo que decía, ¿no? No hay una sustancia, pero está generando ahí un cambio de neurotransmisores y está mandando la señal de placer, nos genera sensaciones agradables, nos lleva a esta excitación, euforia, ¿no? Si mi publicación tengo o logro tener más de 200 likes, 500 likes, híjole, pues es una emoción importantísima, ¿no? Entonces, y también, pues me refuerzo por este reconocimiento social que podía tener. Ejemplos, yo lo pongo aquí, ahorita lo estuve mencionando con las redes, pero estamos hablando de la comida, el sexo, las compras, juegan esta recompensa natural que tenemos, ¿sí? Pero todas estas se van reforzando por todo ese placer que va generando. El segundo motor de este comportamiento adictivo tiene que ver con esta eliminación de algo desagradable y estamos hablando de refuerzo negativo. Un poco para hablar técnicamente, cuando hablo de refuerzo, quiere decir que voy a incrementar la tasa de respuesta. Entonces, estoy incrementando la tasa de respuesta a esas conductas adictivas, a las compras en línea, a la comida compulsiva, a ver las redes sociales, ¿sí?
Cuando hablo de positivos y negativos, nada más quiero que se lleven esto, piensen más en los signos de suma y resta, más que pensar positivo o negativo, que sean algo bueno o malo, no tiene que ver nada con eso. Váyanse con la idea de que le estoy sumando algo o le estoy quitando algo. Por eso en el refuerzo positivo hago esa conducta y estoy obteniendo, le estoy sumando placer, sensaciones, excitación o reconocimiento social. Ahora, el refuerzo negativo se refiere que yo incremento esas conductas, ¿sí? Pero estoy quitando algo en ese lugar. Entonces, por ejemplo, recurro a las redes sociales, por ejemplo, porque quiero quitar esta parte del aburrimiento o del vacío que estoy sintiendo. Quiero quitar esa ansiedad o ese estrés. Quiero quitar esos sentimientos de insuficiencia y estos problemas a las responsabilidades. ¿Sí? ¿Sí queda claro? O sea, unos le estoy sumando, o sea, sigo a las dos, les sigo aumentando la parte de la conducta adictiva, pero una está motivada por lo que le estoy sumando, que normalmente son cosas agradables de reconocimiento, y por el otro lado, también estoy sumándole a la conducta adictiva, estoy frecuentando la conducta adictiva, pero estoy tratando de evitar algo negativo, como el aburrimiento, la ansiedad, los sentimientos, etcétera. ¿Sí? Entonces, esto es lo que va motivando cómo se va dando estos patrones de conducta. Entonces, yo les pongo aquí un ejemplo, ¿no? Acerca del cerebro y cómo va funcionando este sistema de aprendizaje basado en estas recompensas. ¿Sí? Por ejemplo, si hay un desencadenante estresante, pues yo puedo recurrir a comer, ¿sí? Comer pizza, por ejemplo, y mi recompensa va a ser el placer que provoca la comida, pero también se está acompañado de ese refuerzo positivo por ese placer, pero también por este refuerzo negativo que es reduce la frustración ante esta situación estresante. Otro ejemplo, por ejemplo, puede haber este desencadenamiento de que me siento aislado, me siento solo. Mi comportamiento puede ser ver la pornografía y pues genera placer, pero también tengo esta sensación de que pueda estar reduciendo esta soledad, ¿no? Entonces, ¿cómo se van dando estos patrones conductuales y cómo se van volviendo adictivos? Entonces, desde la parte de la atención y bajo esta visión, quiero que vayamos viendo que se genera un dolor primario. Este dolor primario principalmente tiene que ver con malestares físicos, emocionales directos producidos por circunstancias del día a día, pérdidas, fracasos, incertidumbres, ¿no? Desde un día malo, que me tocó lluvia extrema en el tráfico de la Ciudad de México, ¿sí? O hasta un dolor primario de alguna una cuestión, un dolor primario severo, por ejemplo, en la muerte de alguien. ¿Sí? Entonces, ¿qué buscamos nosotros normalmente? Pues tratamos de evitar ese dolor y aquí es donde entran estas conductas adictivas. O sea, recurrimos a estas conductas porque generan ese placer, proporcionan ese alivio temporal y pues poco a poco generando adicciones conductuales. Pero lo que no nos estamos dando cuenta es que este patrón lleva a tener un dolor secundario. Entonces, empezamos a ver que hay sufrimiento adicional causado por evitar enfrentar ese dolor original. Puede generarse culpa, puede generarse ansiedad, puede generarse vergüenza. En la consulta me ha tocado ver pacientes con depresión severa, pero normalmente lo vas viendo, bueno, desde un patrón clínico lo vas atendiendo y me ha sucedido que ya cuando han salido de la depresión, sí me han dicho, ¿sabes qué? Es que tengo un problema real que es la adicción a la pornografía, adicción a las redes y es otro problema que necesito que me ayudes. Y que eso me generó en su momento esas depresiones. Entonces vamos viendo que hay ese dolor primario. ¿Qué queremos hacer con con los pacientes que que empezamos a detectar este patrón? Hay que empezarles a enseñar cómo enfrentar esos dolores primarios para que entonces no recurran, pueden estar recurriendo a a estas conductas, pero que no se vuelvan problemáticas, que no se vuelvan adictivas, porque también después de eso vemos que hay otro dolor secundario. Entonces, pacientes que presentan estos patrones de adicción conductual, podemos estar viendo
dos patrones, dos dolores que tenemos que estar trabajando e ir viendo cómo se van desarrollando. Entonces, esto es lo que nos hace complejos esta parte, ¿no? Entonces, bueno, un poco de lo que les habría del dolor primario, ¿no? Aquí les pongo algunos ejemplos. El dolor de perder a un ser querido, la tristeza de terminar una relación, la ansiedad ante la incertidumbre, miedo al fracaso, rechazo, frustración ante estos obstáculos. Entonces, ¿qué se tiene que hacer en la parte terapéutica? Pues enseñarles a afrontar de manera adecuada esta parte, porque si no, a lo mejor han intentado, han hecho este esfuerzo de afrontar estos dolores primarios, pero no logran que sean satisfactorios. Y entonces entran las conductas que después se han visto que pueden ser adictivas, ¿sí? Entonces, eh, como las puse aquí en la gráfica, ¿no? El problema surge cuando intentamos evitar ese dolor en lugar de enfrentarlos, ¿no? Por eso es muy importante que nosotros vayamos viendo cómo podemos ir trabajándolo. Y el dolor secundario, pues es el perpetuador de este ciclo, ¿sí? Entonces hay que ir viendo que va a surgir de nuestras respuestas maladaptativas a ese malestar inicial y creado por este estado persistente. Y tenemos que ir viendo cómo se atrapan, se enganchan las personas en este ciclo y va creando estas complicaciones más severas y como decía como lo mencionaba en un inicio, van interrumpiendo con varios aspectos importantes de nuestra vida, ¿sí? Entonces, bueno. Esto es como trabajamos desde la parte de la atención, vamos a entender esta parte del ciclo del sufrimiento. Hay un dolor primario, ¿no? ¿Cuál es ese dolor primario? Aquí les puse unos ejemplos, ¿no? Mi novia me dejó, estoy sacando malas notas. Pensamientos, emociones, ¿qué pensamientos surgen, ¿no? A partir de esto. ¿Por qué me dejó? Estoy enojado, triste también. ¿Cuál es la evaluación y juicios negativos? ¿A qué juicios, evaluaciones negativas te estás enganchando? Soy un perdedor, a nadie le importo, tal vez me merezco esto. Conductas de evitación, ¿cómo afrontas estos pensamientos cuando te enganchan a ellos? Veo pornografía o no voy a clases. ¿Sí? Entonces empieza lo que es el dolor secundario. ¿Qué nuevos pensamientos, sentimientos y emociones aparecen como el resultado? ¿Por qué sigo haciendo esto? ¿Por qué me pasa? Me siento culpable, avergonzado, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces vamos viendo que se va armando todo un ciclo y hay que ir trabajando todos estos aspectos de lo que es el dolor. Esto es lo que se hace a partir de tratamiento. Ahora, me gustaría presentarles algunos datos importantes que creo que nos van a hacer pensar. Hay una doctora que se apellida, bueno, se llama Lucía Magis Weinberg. Ella es mexicana, aunque actualmente se encuentra haciendo investigación en Estados Unidos, pero hizo este estudio de uso de redes en población latinoamericana y fue interesante porque fue después de la pandemia y vemos varios patrones que nos han indicado esta importancia de cómo ha cambiado, ¿no? Entonces, ella tuvo dos muestras. La primera muestra estuvo conformada por escuelas privadas de bajo costo en zonas conurbanas de Perú y México. Aproximadamente en esta muestra, llegaron a participar 5,000 estudiantes y quiero que vean la fecha, ¿no? Es 2020 y 2021, o sea, justamente cuando estábamos en esta parte de la educación remota, cuando estaba la pandemia. Y hablando en grados, estamos hablando de sexto a onceavo grado, ¿no? Más o menos para que vayan calculando ahí, estamos hablando, sexto año es sexto de primaria y así sucesivamente, ¿no? Y esta muestra pues es comunitaria y tenía acceso al Internet. Ahora, la muestra 2 estuvo conformada por escuelas de Uruguay y Bolivia, y esto fue ya posterior en el 2022 y en el 2023. Sí, aquí variaron un poco las cantidades de las personas y los grados, pero sí quiero que vayan viendo que sí hubo una buena representatividad de 451 en Uruguay y de 1,163 que iban desde cuarto a octavo o de quinto a doceavo grado. ¿Qué nos mostró la doctora Magis con estos resultados? Bueno, la ansiedad y la depresión y la soledad y la satisfacción con la vida empeoraron con los resultados de la pandemia, pero también se observó que el uso de pantallas alcanzó más de 8 horas al día. Y estoy hablando de niños y de adolescentes que participaron en este estudio.
Ahora, entonces podemos ver en el gráfico, los que están en color rojo o naranja son los adolescentes. Y si podemos ver, en el 2015, ellos aproximadamente estaban usando 6 horas los dispositivos, ¿sí? Y abajo estoy hablando de la línea azul oscura, estamos hablando de preadolescentes o de niños. Entonces, veamos, en el 2015, 4.3 horas, 6.4 horas. En el 2019, que más o menos fue cuando empezó lo de la pandemia, cómo incrementaron algunas, 4.4, 7.21 y ya cuando pasó la pandemia, 5.3 y 8.39, ¿no? Entonces, la pregunta es, o sea, hubo incrementos importantes, pero ¿de dónde estuvieron 8 horas conectados a sus pantallas? ¿Sí? Entonces, esto es importante. Y aquí yo les dejo ahí una parte de la autoevaluación. Todos en su celular pueden irse a ajustes o a configuración y vayan, tecleenle ahí pantalla para que vean más o menos en promedio cuánto tiempo están usando el dispositivo, ¿no? Les va a decir más o menos las horas. Y en algunos dispositivos se puede ver en qué aplicaciones estamos más tiempo, ¿no? Mi pregunta no es tanto de juzgar en qué aplicaciones ni en qué están haciendo, sino más bien quiero que se den cuenta cuánto tiempo están ustedes en los dispositivos, ¿no? Estamos 8 horas, bueno, procurando dormir 8 horas, 8 horas de trabajo y las 8 horas, ¿cómo las estamos empleando, no? Eh, por otro lado, dentro del estudio de la doctora Magis, quiero que vean esto. Recibimos muchas notificaciones al día. En promedio, los adolescentes recibieron 237 notificaciones en el día. En cuanto a notificaciones, me refiero a mensajes de WhatsApp, por ahí los descuentos, las noticias, los deportes, todo lo que tengamos entran dentro de las notificaciones, ¿sí? Pero quiero que vean 237 en preadolescentes y adolescentes. Y ellos, aproximadamente el 25% de estas notificaciones las responden, ¿sí? Y bueno, estas notificaciones pueden llegar a ser muy emocionantes, pero también pueden ser muy disruptivas. Y lo que se observó en esas 8 horas de uso que estábamos viendo en los adolescentes, o sea, muchas de estas notificaciones llegan en horario de la escuela o en la noche, ¿no? Entonces, yo creo que esto nos hace pensar lo que ha estado sucediendo en muchos países, que cada vez están prohibiendo el uso de dispositivos en las escuelas porque también están mensajeándose o están llegando muchas notificaciones o están usando los dispositivos en los horarios donde deben de estar aprendiendo, ¿no? Por eso ha habido muchas de estas iniciativas que hasta los 16 años pues no haya estos dispositivos, por lo menos en el ámbito escolar. Y se ha visto que es una fuerte distracción, afecta a las horas, a sus horas de calidad de sueño y pues mucha carga, o sea, tenemos que gestionar nuestra vida digital todo el tiempo. Del lado derecho, yo quiero que vean más o menos, son los promedios de cómo sacamos estos, bueno, cómo sacaron la doctora estos promedios de 237 que van de 0 a 100, que es un 20% de la población que participó, de 100 a 200 otro 20%, de 200 a 300 otro 20%, de 300 a 500 el otro 20%, pero quiero que vean, o sea, una quinta parte recibe más de 500, ¿sí? Como adultos yo creo que se los dejo fácil. Si dejan el teléfono un rato en un proyecto y les llega algún chat de trabajo, a veces te sorprende porque hasta tienes más de 50 mensajes, ¿no? Pero ahora imagínense en adolescentes. Y yo los puse en un contexto de trabajo, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos ir pensando, no? Y yo quiero que hagamos esta conciencia. Si ustedes van viendo, si alguno hizo esta tarea que les pedí de la pantalla y las horas que van viendo, pues más que nada pensar cómo estamos administrando nuestro tiempo, ¿no? En qué momento para nosotros se ha vuelto una herramienta de trabajo, pero también se ha vuelto una herramienta en donde nos distraemos con las redes sociales. Entonces, ¿qué podemos hacer? En jóvenes, ¿no? Y lo hablo en jóvenes, pero también para que vayamos haciendo nosotros conciencia. Estamos hablando de 24 horas, ¿no? Al día. Y lo puse así distribuyendo, iniciando a las 6 de la mañana, ¿sí? Y todo así sucesivamente. Mañana, tarde, noche. Eh, en los jóvenes, por ejemplo, los puse este mapeo de actividades con colores para más o menos ir dándonos cuenta.
El color verde a las 6 de la mañana a las 3 pues estamos hablando del traslado, ¿no? Del traslado de ida a la escuela y de regreso. En amarillo, ¿sí? El horario que estamos en las escuelas. Regresamos para comer, pues ciertas actividades físicas, si es que tenemos en algunos de nuestros jóvenes, la tarea que tienen que hacer y pues otra vez, por ejemplo, la cena, pero yo quiero que vean en gris, deberían de ser las horas de sueño y realmente pues en nuestros jóvenes, o sea, estamos hablando de que están teniendo 2 horas libres para hacer sus actividades que ellos que quieran. Dentro de ellas pueden estar estas redes también, pero yo les decía hace rato, 8 horas, ¿no? ¿Dónde están esas 8 horas? Entonces están en esto amarillo y en esto gris, ¿no? Y eso nos hace pensar también cómo estamos, qué estamos haciendo y cómo estamos controlando ese uso de dispositivos en nuestros hijos. Eh, Algunas recomendaciones, o sea, creo que tampoco es restringir todo, creo que tiene que ser como las dietas a la comida, ¿no? Vamos a hacer una dieta balanceada de medios. Entonces, ¿qué permitir de uso libre, ¿no? Videollamadas o chats con familia, actividades que promuevan, pues que promuevan algunas actividades digitales creativas, escuchar música, podcasts y audios que puedan ser libres, ¿no? Obviamente también, pues, las temáticas de los podcasts y audiolibres, pues, tener cuidado, ¿no? Pero pueden ser, cuando son recreativas y positivas conforme a la edad, pues, que sean libres, de uso libre. Uso moderado, ¿no? Los libros interactivos, ciertas películas, programas de televisión, ¿no? Estas series y que estén adecuados a la edad. Ahora, uso ocasional, YouTube, videojuegos con violencia, redes sociales, ¿no? Controlarlo y también tener en cuenta con esta parte, no es de que le dejemos libremente, sino que haya esta supervisión. Y uso mínimo, las recomendaciones, pues el uso mínimo de pantallas antes de acostarse. ¿Cuántas veces me ha tocado ver jóvenes que están en las redes con la tele prendida de fondo y no están viendo el programa, ¿no? Entonces también estamos generando ese hábito. Y también otra de las recomendaciones, estas pantallas a la hora de comer, ¿no? Entonces creo que es importante si nosotros vamos enseñando, así como hemos enseñado a tener dietas balanceadas en cuanto a nuestras alimentaciones, en cuanto a la alimentación de nuestros hijos, pues también pensar en el uso balanceado de estas redes sociales, ¿no? Y creo que puede ser ir evaluando cómo estamos en el uso de las pantallas, ¿no? Tanto si a nuestros hijos les hemos dado estos dispositivos, pues también pensar cómo estamos, poder revisar con ellos cuánto es el uso que están teniendo y cuál es la meta que nosotros les dejamos, ¿no? Para ese parámetro, para dejarlos, no dejarlos libremente y, ir viendo con ese uso balanceado, con eso de que les decía, esas aplicaciones que nos permiten ver, pues también ver cómo son ese uso, ¿no? Y que ojalá podamos ir cambiándolos a estos usos libres o a estos usos moderados en vez de estas redes sociales. Y creo que con esto concluyo. No sé si ahora se abra el espacio de preguntas o se deje para el final. ¿Dudas, comentarios? Gracias, Braulio, por tus comentarios aquí en las redes, en el chat del Facebook, día del Zoom. Ok, si no hay dudas, si quieran compartir cuántas horas usan sus dispositivos, las pantallas. Algunos libros que nos pueda recomendar, maestro, para estos temas de las adicciones conductuales. Yo te recomiendo, Cristian, gracias por tu pregunta. Busca mucho a la doctora Lucía Magis. Ok. Lucía Maggi, si quieres ahorita les escribo por el chat aquí el nombre completo, pero ella tiene muchos artículos de investigación sobre este aspecto y ha desarrollado mucho lo que ha sido la ciudadanía para poder colaborar con con, con padres de familia, con profesores, para el trabajo de estas adicciones conductuales. Entonces, mi recomendación principalmente, Cristian,
es que busques estas investigaciones. La doctora Magis ha trabajado más en la cuestión preventiva. Si te inclinas más hacia la cuestión del tratamiento, está la doctora Patterson. Patterson, Jennifer Mm, Patterson, y sí, sí. ella ha desarrollado desde la terapia de aceptación y compromiso, programas de tratamiento para justamente trabajar las conductas adictivas. Ok. Muchas gracias, maestro. Saludos, un abrazo. Abrazo. Ok, bueno, si no hay dudas o comentarios, regreso la palabra allá a la universidad para que pueda participar el maestro Raúl Martín del Campo. De todas maneras, sigo aquí en el chat y si quieren hacer sus preguntas al final o los que están en línea pueden hacer sus preguntas aquí vía Zoom. Muchas gracias. Y muchas gracias, perdón, estaba poniendo la presentación. No, al Y contrario, muchas gracias. me voy a permitir presentar al maestro Raúl Martín del Campo, creo que ya muchos lo conocen. Es asesor en alcohol y sustancias psicoactivas de la Organización Panamericana de la Salud, psicólogo y maestro en psicología de las adicciones por la UNAM, tiene una amplia trayectoria en prevención y tratamiento de adicciones, fue director general del CENADIC en México y miembro electo de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes de las Naciones Unidas. Entonces, Raúl, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por aceptar la invitación de la universidad. Bienvenido. Sabes que esta es tu casa y adelante. Gracias, muchas gracias. Es la primera vez que doy la clase así desde este salón. Nada más quiero ver si me escuchan las personas que están conectadas, ¿verdad? Sí. Ah, ok, perfecto, gracias. Bueno, pues muchas gracias por la invitación a la Universidad Hebraica. Muchas gracias, Carlos. A ella también, muchísimas gracias. Pues yo di clases aquí, así es que me siento como en mi casa. Di clases bastantes años aquí y a varios de ustedes los ubico. Y bueno, estoy muy contento de que además coincidió que estoy de vacaciones. Porque ahora estoy en Washington, D.C., entonces coincidió que estoy de vacaciones con que es la clase, entonces pude venir de manera presencial. Casi vengo desde otro estado porque vengo desde el sur por Perisur y pues es casi como los que vienen de Toluca y Pueblo Estado. La verdad, se aprecia mucho que estén aquí porque sé que el trayecto de regreso a casa va a estar un poquito largo, pero bueno, qué bueno que tengan este interés. Y bueno, digo, también quiero hacer un reconocimiento. Yo estoy muy contento de poder dar esta clase con Eiji. Eiji es uno de los profesionales en adicciones más brillantes con los que yo he podido trabajar, así es que de verdad que para mí es un gran gusto que hayan tenido Carlos y Eiji esta idea. Y bueno, a los que están aquí presentes, les estoy pasando una libreta para que apunten sus correos electrónicos, porque realmente los quiero invitar. Y no sé si los que están en línea en el chat puedan poner sus correos electrónicos, si no, Carlos, luego me los presta. Les voy a decir por qué, porque algo de lo que, bueno, ahora estoy como asesor de alcohol y drogas para la Organización Panamericana de la Salud. Y algo de lo que hacemos justamente son webinarios para toda la región de las Américas. Ahora tengo 33 clientes, que son los 33 países de la región de las Américas, y hacemos webinarios para ellos justamente sobre diferentes temas, y yo creo que son temas que les van a interesar a ustedes. Entonces, teniendo esta información, yo les voy a mandar los links de los webinarios anteriores que hemos hecho. Yo apenas tengo un año y cachito allá, pero bueno, hicimos un webinario sobre el tema de
las políticas para reducir la promoción de alcohol para jóvenes, otro sobre el impacto que tiene todo el patrocinio del alcohol en los eventos deportivos. Ese lo hicimos justamente antes de que arrancara el Mundial de Fútbol. Si se fijan, pues siempre aparecieron las cervezas y los alcoholes ahí en eso. Luego hicimos otro sobre dos instrumentos que hay para hacer detección de casos, que son el Assist y el Audit, que nosotros promocionamos, y tenemos cursos en el campus virtual para que ustedes también puedan capacitarse. Entonces yo con esta información les voy a compartir eso, ¿sale? Bueno, muy bien. Entonces, un poquito yo quería comentarles precisamente que, bueno, pues es muy relevante justamente de lo que vamos a platicar hoy y precisamente estos días se está dando un juicio que le están haciendo a Meta, o antes Facebook, ¿no? Y precisamente si ustedes han visto este documental en Netflix, y no se los recomiendo, se llama El dilema de las redes sociales. Precisamente en ese documental pues se marca muy claramente cómo pues hay toda una ingeniería, ¿no? De todos estos mecanismos conductuales de los que nos habló Eiji, del reforzamiento positivo, precisamente para cómo están diseñadas las plataformas actualmente, ¿no? Entonces, pues ahora se está haciendo ese juicio porque pues se está acusando en este caso a esta plataforma, pero hay 6 o 7 similares, ¿no? Se está acusando de que intencionalmente están diseñándolo para que los jóvenes se enganchen de una manera no natural en todo esto. Entonces, precisamente estamos viviendo esto ahorita. Y me parece que además aquí en Ciudad de México y creo que aquí en Santa Fe está también un foro del gobierno respecto a cómo regular las cuestiones de las redes sociales en los niños, ¿no? Entonces, estamos muy metidos en eso ahora. Ahora, lo otro que les quiero decir es que yo realmente me voy a concentrar en los dos trastornos que sí están en las clasificaciones internacionales de trastornos mentales. O sea, Eiji habló de manera más general de todas las posibles conductas que hay, que se les llama conductas adictivas, digamos, y yo específicamente les voy a hablar de dos. Uno es el juego por apuestas y el otro es el uso patológico de videojuegos, ¿sale? Les voy a hablar yo de eso porque es lo que yo trabajo en la OPS, ¿sale? Yo trabajo con la Clasificación Internacional de Enfermedades porque la OPS es parte de la Organización Mundial de la Salud, de la OMS, entonces yo trabajo con esas dos cosas y quiero decirles que precisamente hemos estado trabajando mucho en eso desde que yo llegué hace 1 año, 4 meses allá a Washington, porque muchos países me están pidiendo que les dé yo asesoría técnica sobre este tema porque hay obviamente una percepción de que está creciendo de manera muy importante, ¿no? Entonces, bueno, además les voy a decir, en los próximos meses los voy a invitar justamente a 2 webinarios más que vamos a tener. Uno es sobre las famosas bebidas cero alcohol, que para nosotros es muy importante que se sepa bien sobre estas bebidas. Ustedes deben saber, estas bebidas que se llaman cero alcohol, no son cero alcohol, sí tienen alcohol. Tienen menos de 2% de alcohol, pero sí tienen alcohol. ¿Ok? Además, todas esas cervezas que se llaman cerveza cero, primero fueron cervezas con alcohol y luego les quitan el alcohol. Entonces no les alcanzan a quitar todo el alcohol. ¿Ok? Entonces yo quiero que se sepa todo esto. Y lo otro que vamos a trabajar es un webinario precisamente sobre juego por apuestas. Entonces, en la clasificación internacional de enfermedades, como está estipulado, es trastorno de juego por apuestas. ¿Ok? En el DSM-5-TR está denominado como trastorno de juego patológico. ¿Ok? Entonces, bueno, de hecho, la traducción de la Clasificación Internacional de Enfermedades pasó por varias etapas y una de esas etapas fue consulta con expertos. En el 2018 yo trabajaba en el Instituto Nacional de Psiquiatría y tuve la oportunidad de ser parte de ese grupo de expertos que, dirigidos por el personal del Instituto Nacional de Psiquiatría, validamos cómo está traducido todo esto. Entonces, miren, yo algo que siempre hacía en mis clases, no sé si se acuerden, era irles pasando información. Entonces voy a empezar con eso. Entonces ahí lo van pasando y luego al final me lo regresan. Esto es, y obviamente todo esto se lo voy a dejar en una USB a Carlos para que ustedes tengan las presentaciones y todo el material extra.
¿Ok? Y bueno, a los que están en línea, pues para que se les bien, ¿verdad? Bueno, entonces esto es el capítulo de trastornos adictivos de la Clasificación Internacional de Enfermedades. ¿Sabes dónde viene? Juego por apuestas, trastorno por uso de videojuegos, juego por apuestas peligroso y uso de videojuegos peligroso. ¿Sale? Así es como está clasificado en la Clasificación Internacional de Enfermedades. Entonces, para que le den una ojeada. ¿Vale? Sí, gracias. Bueno, ahora, ya nos dijo ella algo que es muy cierto y es muy importante que lo tomemos en cuenta. Jugar videojuegos no está mal. Jugar videojuegos no es necesariamente patológico. ¿Vale? Todos podemos jugar videojuegos o hemos jugado videojuegos. Sobre todo ya de los que ya vivíamos en los 80s para acá, prácticamente todos hemos jugado videojuegos. Y justamente yo les quiero preguntar, ¿quién ha jugado videojuegos? Levanten la mano. Ok, ya ven. Y allá, no sé si en línea si pueden poner en reacciones, levantar la mano y se ve el número de personas. A ver cuántos me están oyendo allá. ¿Cuántos han jugado videojuegos? Ah, bueno, ahí está, muy bien, perfecto, ya se vio. Gracias, muchas gracias. Ahora a ver, corazoncito también se puede. Ah, gracias, muy bien, ok, gracias, qué lindo, gracias, muy bien. Yo también los amo, gracias. Entonces, todos, ahora, ¿quiénes hemos jugado videojuegos o han jugado videojuegos en el último mes? Ok, allá, en casita, ¿sí les decimos en casa? Ok, muy bien. Ok, perfecto. Ahora, ¿quiénes hemos jugado o han jugado videojuegos en la última semana? Ok, bueno. Ahora, eso no necesariamente tiene que ser patológico. A mí me gusta a veces jugar Tetris. Fíjense nomás qué viejito estoy. Me gusta jugar Tetris y yo digo que es para apagar el cerebro. Entonces me aviento unos 10, 15 minutos de un jueguito de Tetris y con eso ya me desenfado de todo lo que viví en la jornada laboral, ¿no? Eso no tiene nada de malo. El problema es cuando empezamos a decir que sí a las preguntas que nos puso el doctor Eiji, ¿no? O sea, es decir, cuando pasas demasiado tiempo en eso, cuando te empieza a generar problemas en la vida y cuando tú, a pesar de que quieres disminuirlo, no puedes. Ahí es cuando empieza realmente el problema, ¿sale? Ok, ahora, ¿quién ha ido a un casino alguna vez en la vida? Levanten la mano. Ok. Yo he ido a casinos, pero es curioso, pero luego voy a conciertos de rock que hacen en casinos, entonces bueno, pero sí he ido a casinos. Okay. Ahora, jugar por apuestas no tampoco necesariamente es malo. ¿Sí me explico? O sea, es decir, puede ser algo, una cuestión lúdica o de convivencia. El problema es cuando pierdes mucho dinero por jugar por apuestas y justamente cuando no puedes dejar de jugar por apuestas y esas personas que lo pierden todo por jugar por apuestas, ¿no? Ok. Eh, ¿quién entre amigos o conocidos ha apostado algo porque cree que tiene la verdad? Es decir, no, te apuesto los tacos de hoy en la noche a que fulanito decía tal cosa. Claro. Entonces, no necesariamente es malo. Y todo tiene que ver con la afectación y con el contexto. Y les voy a platicar una anécdota personal que yo creo que me blindó a mí de tener un trastorno del juego por apuestas. Cuando yo tenía 8 años, 1983, así de viejito soy del 75, la final era los Pumas contra el América. ¿Ok? Y entonces yo le aposté a mi amigo a que iban a ganar los Pumas. ¿Quién hubiera apostado por los Pumas? Ok, muy bien, perfecto. ¿Quién hubiera apostado por el América? Sean valientes. Ok. Entonces, perdieron los Pumas contra el América en la final. ¿Okay? Yo le aposté a mi mejor amigo de la primaria 5 pesos. Ok, 5 pesos. A mí mis papás no me daban dinero. Y yo aposté 5 pesos. ¿Sí? Y no era, mis papás eran muy consentidores conmigo, muy consentidores conmigo, mucho. Pero entonces, cuando pierdo esos 5 pesos, tengo que ir con mis papás a decirles, oigan, es que aposté y perdí 5 pesos. Entonces, tremenda regañada que me dieron mis papás, y entonces yo tuve que hablar con mi mejor amigo de la primaria para decirle, pues, hablé con mis papás y la cosa es esta, pues te voy a poder pagar 1 peso
cada semana, porque mis papás no me dan dinero. Entonces, para mí fue una experiencia muy incómoda porque mi mejor amigo de la primaria, a mí me caía muy bien, pero eso no significa que fuera un molón. Entonces, cada día me cobraban. ¿Cómo que cuando le pagaba los 5 pesos? Y entonces yo tuve que aguantar eso durante 5 semanas, porque yo le podía dar 1 peso cada semana, ¿ok? Entonces ahí yo aprendí que lo de las apuestas no es para mí. Bueno, pero en fin, de todas maneras, todos hemos sentido alguna vez que hacemos alguna apuesta y a veces podemos ganar. Por ejemplo, ¿quién ha comprado algún billete de lotería alguna vez en su vida? Fíjense, yo nunca había comprado, gracias. Yo nunca había comprado billetes de lotería, pero una vez en el Instituto Nacional de Psiquiatría salió el billete por la conmemoración del aniversario del instituto y entonces compré y me gané un reintegro. Entonces fue una primera experiencia muy reforzante para mí porque la primera vez que compro un billete de lotería me gané el reintegro, ¿no? Entonces, pero hay una diferencia entre eso y entre estar, digamos, invirtiendo parte de tu sueldo en comprar billetes de lotería porque pues la probabilidad, quién sabe cómo sea, ¿no? Bueno, ahora, yo les diría, ¿quién ha apostado alguna vez en algún juego como un póker o un dominó o algo así? Aunque sean frijolitos, ¿no? Así, claro. Entonces, vamos, pero si no te generó un problema o si no estás cada tercer día yendo ahí con los amigos a apostar, o sea, es decir, no necesariamente tiene. Ahora, ¿quién ha jugado a las maquinitas estas? Ahí sí yo no, pero bueno. Ahora, les tengo que contar algo que es muy importante sobre las maquinitas. Gracias, Cris. Tengo que contar algo muy importante sobre las maquinitas. Ya ahora las maquinitas ya no son los 3 rodillos esos, ¿verdad? Sino ahora son digitales. Estaba viendo un documental de la BBC hace poquito que decían que el que inventó las maquinitas estas digitales, lo que hacen es que ahora es mucho más difícil que ganes. Porque el rodillo, ese rodillo que hacía que cayeran los 3 numeritos, ese rodillo ya no existe en las digitales. Es una instrucción de que manda una computadora. Y entonces, pues en vez de tener las opciones que tendrías naturalmente por el número de opciones que tiene el rodillo, pues ahora ya las hacen mucho más amplias, ¿no? De manera tal que, pues ahora es mucho más difícil ganar con esas maquinitas digitales. Y además luego tienen este truquito, quería ver si había un plumón, pero no hay plumón, pero bueno. En el que, según esto estaba viendo, cae el primer 7, luego el segundo 7, y el tercer 7 cae, no cae el 7, sino cae el 8, ¿no? Para que tú sientas que por poquito ganas, ¿no? Y ese por poquito ganas es uno de los pensamientos distorsionados más comunes en las personas que tienen trastorno de juego por apuestas. Es decir, creen que en la siguiente ganan, creen que tienen más suerte que los demás, creen que en la siguiente van a ganar y que en la siguiente se van a recuperar. Y así se la pueden pasar toda la noche y terminan en la bancarrota. Ahora, ¿quién le ha apostado ahora que están muy de moda las apuestas online y que estuvo el Mundial? ¿Quién le llegó a apostar algún partido? Entonces, sí hay quien ganaron o perdieron. Ok, allá atrás ganaron o perdieron. Gané. Ganaste, ok, bueno, muy bien. Ahora, pero lo que yo les quiero preguntar también es, ¿quién ha recibido publicidad o quién recibió durante el Mundial publicidad para que apostara? Allá en casita no se me... Exacto, muy bien. ¿Y cada cuánto? ¿Verdad? Cada 3 videos de YouTube te llega uno de estos, ¿no? O también, ¿a quién le llega publicidad para que se inscriba en juegos, en videojuegos? También, ¿no? Entonces, el problema que tenemos es que estamos inundados de publicidad de videojuegos y de publicidad de juegos por apuestas, ¿no? Entonces, sí hay un problema gravísimo y a mí que me toca verlo desde la perspectiva de la salud pública, sí tenemos que trabajar con la regulación de la publicidad que se hace a esto. Porque además no solamente nos llega a nosotros los adultos, obviamente le llega también a los niños, ¿no? Y es tanta la publicidad que en una de esas se va normalizando. Bueno, ya voy a empezar así con mi presentación. Entonces, aquí por aquí puedo bajar.
Entonces, ¿por qué abordar el tema del juego por apuestas o juego patológico actualmente? Fíjense que ya está considerado un problema de salud pública. ¿Ok? Entonces, hay un crecimiento acelerado, sobre todo desde que empezó el tema de las plataformas digitales. ¿Ok? Recuerden que yo tomo todas las presentaciones y estas y otras más que traigo porque me emocioné mucho y traje 5 presentaciones. Creo que me va a dar tiempo de dar 2 o menos. Entonces, pero todo este material se los voy a dejar y también les voy a dejar unos manuales que yo llegué a usar para todo esto. ¿Sale? Ok. Bueno, ahora, hay un tema de que está muy asociado también con trastornos mentales, como depresión, ansiedad, manejo del estrés y tristemente también con suicidio. Entonces, es muy importante que trabajemos con esto. Y, por ejemplo, que si ustedes detectan un caso de una persona que tiene problemas de trastorno por juego por apuestas, sí, que le pregunten si ha considerado, si ha pensado suicidarse, porque es altamente prevalente. ¿Ok? Hay muchísimos vacíos regulatorios y así como nos quejamos de la industria del tabaco y de la industria del alcohol, no hemos visibilizado todo lo que hace la industria del juego por apuestas para seguir creciendo. Y hablamos aquí de las apuestas que son en vivo o las apuestas online. Entonces estamos hablando de los casinos y las maquinitas y estamos hablando también de todo lo que se puede hacer online. ¿Ok? Y bueno, obviamente también lo otro es que se afecta no solamente el individuo, sino las familias y las comunidades. Entonces, obviamente tenemos casos de personas que no solamente ellos quedan en la bancarrota, sino que se llevan, digamos, todo el patrimonio de la familia también. Ok. Entonces, tenemos un problema con el endeudamiento severo que puede afectar muchísimo la estabilidad de la economía familiar, puede estar relacionado con conflictos familiares, inclusive con violencia intrafamiliar por los grados de estrés que pueden tener esto, ruptura de vínculos sociales. Y obviamente es algo que incrementa las desigualdades sociales, porque no es lo mismo cuando pierden mucho dinero las personas de alto nivel socioeconómico que las de bajo nivel socioeconómico, ¿sale? Entonces, proporcionalmente las personas de bajo nivel socioeconómico se van a afectar mucho más que las de alto nivel socioeconómico, ¿ok? Y bueno, puede haber inclusive daños intergeneracionales. De hecho, se calcula que por cada persona que tiene un trastorno por juego por apuestas, se ven afectados por lo menos entre 6 y 10 individuos más que los rodean. Ahora, aquí esto es muy importante. Hablamos ahorita de conductas adictivas o trastornos adictivos, ¿ok? Entonces, ¿por qué le podemos llamar trastornos adictivos a esto? ¿Por qué? Porque cumplen con esas características. 1, pérdida de control de la persona sobre la intensidad, frecuencia, duración y contexto del juego. O sea, cada vez en más momentos del día. Ahora que son digitales están a un clic, entonces ustedes pudieran estar tomando la clase y mientras está apostando, ya no tienen que ir al casino, ¿no? Sino que está en su celular, está la posibilidad de apostar. ¿Ok? La prioridad creciente que se le otorga al juego sobre intereses o actividades de la vida diaria. Entonces, pues esto puede afectar, digamos, el desempeño en el trabajo, el desempeño en la escuela y la convivencia con otras personas y la convivencia familiar. La persistencia o intensificación del juego a pesar de las consecuencias negativas. Entonces, a pesar de que hay consecuencias sociales, familiares, legales, financieras, a la salud negativas, la persona sigue jugando y sigue incrementando su voto. Todas estas son características que también tienen los trastornos por dependencia a sustancias, ¿cierto? Ok. El patrón de conducta es evidente durante al menos 12 meses. Estos son los criterios de la clasificación internacional de enfermedades, ¿ok? Y el comportamiento ocasiona un deterioro significativo en la actividad de la persona. Y aquí es justamente donde tenemos que nosotros ser capaces de distinguir entre alguien que apuesta riesgosamente y alguien que ya tiene un trastorno de juego por apuestas, ¿ok? Alguien que apuesta riesgosamente es alguien que no tiene el patrón ¿no? De frecuencia, duración, etcétera, pero que de pronto comete el error porque es el mundial y entonces apuesta, no sé, la quincena, ¿no? Entonces, eso fue un episodio riesgoso de juego por apuestas, ¿ok? No significa que ya sea un ludópata, que ya tenga el trastorno, pero sin embargo,
tuvo un episodio, ¿no? Y fíjense que no está muy visibilizado el problema, pero las prevalencias pueden ser altas. Entonces, podemos tener entre más o menos el 1.2% de la población mundial que cumpla con los criterios por trastornos de juego por apuestas, lo cual es bastante. Por ejemplo, la prevalencia de esquizofrenia en el mundo es de 1%. ¿Sale? Entonces, bueno, pues podemos tener ahí personas así. Ahora, cerca del 5.5% de las mujeres y 11.9% de los hombres pueden experimentar algún nivel de juego riesgoso. ¿Ok? Así como yo cuando era niño que perdí 5 pesos. ¿Ok? Para mí, en ese contexto, fue juego riesgoso, ¿no? Para mí era una fortuna, ¿no? Bueno, la prevalencia del trastorno puede ser menor, pero el daño se distribuye en el continuo entre los que apuestan de vez en cuando y los que ya tienen el trastorno de juego por apuestas. ¿Ok? Y bueno, como les decía, tenemos que estar al pendiente no solamente de los que cumplen ya con el criterio de el trastorno de juego por apuestas, sino también de aquellas personas que se están involucrando cada vez con más frecuencia, aunque todavía no cumplan con los criterios diagnósticos. Como cuando el abuso de sustancias, ¿no? Ok, ahora, algo que se ha descubierto es muy importante es esto, es que el 60% de las ganancias de la industria de apuestas vienen de personas que no cumplen con el diagnóstico de juego por apuestas. ¿Ok? Es como con el alcohol, digamos. La mayor parte de las ganancias de la industria del alcohol no es de los alcohólicos, sino de la gran cantidad de personas que beben. ¿Sale? Los alcohólicos, digamos, consumen el 5 o 10% del alcohol que se vende en el mundo. El otro 90% del alcohol lo consumen las personas que beben ocasionalmente o que beben frecuentemente, pero que no son dependientes del alcohol. Entonces, con las apuestas está pasando esto. El 60% de las ganancias son de personas que no cumplen con el criterio de juego por apuestas, pero que sin embargo de vez en cuando se involucran en las actividades de juego por apuestas. ¿Ok? Sin embargo, obviamente, hay todo un entorno comercial que incentiva la participación frecuente. ¿Y qué es esto? Estamos hablando de todos los anuncios que nos están llegando, de que nos involucremos en los juegos por apuestas. 2, de que de pronto se vuelve tendencia a apostar en el mundial. Y 3, de que pues ahora los casinos están en cualquier parte. Antes los casinos estaban fuera de las ciudades. Ahora los casinos los tenemos en las principales avenidas. ¿Vale? Y entonces, así como se ha regulado en dónde puedes vender alcohol y dónde no, deberíamos de tener la capacidad de regular dónde se pueden poner casinos y dónde no, o de regular a quién le debería o no debería de llegar publicidad sobre las apuestas digitales. Y aquí justamente vamos a hablar de 2 enfoques que se tienen sobre el tema de juego por apuestas. Uno, mantenido por la industria, y otro, que es el que tenemos que tener los que estamos en la salud pública. El mantenido por la industria es un enfoque que le llaman el enfoque de juego responsable. Es decir, ¿qué dice la industria? ¿Qué diría yo si yo fuera el dueño de un casino? Diría, no, pues mira, yo tengo este casino para los que quieran venir a apostar, ¿no? Para los que quieran venir a jugar. Yo no quiero que nadie tenga problemas con el juego. Yo solo estoy ofreciendo un servicio, ¿no? Y es la responsabilidad de cada quien si se involucra o no en un problema con el juego. Yo ofrezco este servicio, ¿vale? El tema con eso es que no toma en cuenta que realmente ese casino tiene publicidad, tiene el diseño de las maquinitas, tiene el diseño de que te dan la copa, te dan de comer, están viendo la manera de que estés ahí, tiene a los que manejan las cartas y todo entrenados para que te hagan, para que ellos sepan cómo hacerte ganar o cómo hacerte perder. Es decir, realmente ese dueño de ese casino no nos está diciendo que por debajo del agua hace un montón de cosas para que la gente sí se meta mucho en las apuestas. ¿Vale? Entonces, por eso es que nosotros tenemos que tomar un enfoque de salud pública que diga, a ver, se tiene esto que regular, se tiene que regular la disponibilidad, la publicidad de todo esto y el diseño de los productos también se tiene que regular.
¿no? Porque todo esto, como ya nos explicaba el maestro Iggy, está diseñado para reforzarnos y para irnos involucrando cada vez más en el juego por apuestas. Entonces, bueno, como les decía yo, sobre todo hay muchas limitaciones cuando hablamos de que la industria no tiene que ver con generar la adicción a las apuestas. Por supuesto que la industria de alguna manera está fomentando que cada vez la gente se involucre más en las apuestas. Entonces, ¿cuáles son determinantes sociales sobre los que nos tendríamos que concentrar? Pues ver cómo está esta alta disponibilidad y accesibilidad a las plataformas digitales o a los casinos. Cómo está esta publicidad tan intensiva que nos está llegando a todos y cómo esto normaliza. Entonces ya parece como que es normal estar apostando, ¿no? Cuando no lo es. Cómo se diseñan los productos para que la gente de pronto sienta que está ganando y después realmente, como dicen los dueños de los casinos, la casa siempre es la que gana, ¿no? Siempre el casino va a ganar, si no, no sería negocio, ¿no? Y bueno, pues justamente cómo se están diseñando estos productos para jóvenes, para mujeres, para adultos mayores y para niños, ¿sale? Entonces, eso está ahí muy involucrado. Bueno, entonces, lo que yo les quiero decir, por ejemplo, es cuál sería la manera integral de abordar el tema del juego por apuestas en un país, por ejemplo. Tiene que haber una política de prevención y de regulación, tiene que haber un sistema de monitoreo y de vigilancia y tiene que haber servicios de tratamiento. Esas tres cosas, ¿vale? En México, la industria tendría que reportar los datos de cuántas personas están entrando a sus plataformas, de cuántas personas están entrando a sus casinos, de cuántas ganancias están dejando, etcétera. Y toda esa información nos podría dar a nosotros ayudar a hacer perfiles de quienes están teniendo ya un uso problemático de las apuestas. Eso obviamente no pasa y la industria va a hacer todo para que no pase, ¿no? Hay otros países en donde ya están regulando esto, ¿ok? Y ya tienen sistemas de monitoreo. Y justamente algo de la labor que estoy haciendo ahorita es ayudarle a Brasil a que tenga ya su propio sistema de monitoreo sobre este tema de juego por apuestas. Y yo diría que el país que lleva la delantera en todo esto es Reino Unido. Bueno, dentro de la carpeta que les voy a dejar vienen algunos papers. Para mí hasta ahorita, perdón, tienen todas mis anotaciones y todo, pero para mí hasta ahorita es la Biblia sobre el tema del trastorno de juego por apuestas. Se los paso para que lo... Es una publicación de Lancet y la autora nos está asesorando ahorita en la OPS justamente para ver cómo podemos ayudar a los países de Latinoamérica a trabajar con esto. Perú también está haciendo mucho trabajo en esto. Perú también está ya... Perú tiene el primer sistema de impuestos sobre las apuestas aquí en la región y una parte de esos impuestos se va a la Secretaría de Salud Mental de Perú para que ellos puedan mejorar sus servicios de tratamiento. Y eso es lo que hemos estado trabajando ahorita con estos países. Bueno, entonces, como les decía yo, la prevención pues tiene que ver con los límites de la densidad de los puntos de venta, de las plataformas digitales y de la exposición temprana que pueden tener niños y niñas sobre esto. Ahí en ese paper que les acabo de pasar, pues viene precisamente cuáles son las diferentes intervenciones que se han realizado en todo el mundo y qué evidencia hay de su efectividad. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de prevención universal, por ejemplo, limitar el número de establecimientos o de las maquinitas, imponer precios o impuestos sobre las apuestas. Algo se apagó ahí en el monitor, no sé. Ok, ahí se apagó algo. Obviamente establecer horarios y establecer edades mínimas, es decir, que solo los adultos puedan tener acceso y limitar la accesibilidad de los establecimientos, ¿sale? Entonces, no sé si a ustedes les ha tocado entrar, pero hay casinos en donde, digamos, tienen antes del casino una plaza comercial con restaurantes y todo esto, y ya luego ya entras al casino. Eso es una manera de ir jalando a los niños y a los jóvenes a todo esto. ¿Okay? Bueno, luego, obviamente tenemos que trabajar en la restricción de la publicidad y en las campañas de información, aunque no se ha estudiado mucho el efecto de las campañas de información, sí es muy importante desnormalizar
lo que el Internet está normalizando. Esto de que cada vez que pones una canción en YouTube te salga un comercial de cómo apostar, tenemos que desnormalizar eso. No es normal. ¿Ok? Y obviamente la limitación de la intensidad de los productos y de cómo están diseñados justamente para ser reforzantes, ¿no? Que es justamente sobre lo que se trata el juicio que le están haciendo ahorita, por ejemplo, a Facebook. Luego, fíjense que hay algunas otras intervenciones, y ahorita estamos trabajando con Brasil justamente en algunas de estas, que es, por ejemplo, la restricción al acceso del dinero. Entonces, Brasil tiene este sistema, no es únicamente Brasil, muchos países ya lo han tenido, pero en las Américas solo Brasil lo ha implementado hasta ahorita, en donde, si tú tienes un trastorno de juego por apuestas, tú o tu familia pueden dar de alta lo que en Brasil sería el CURP, ¿sí? Tu clave. Y entonces te bloquean de todas las plataformas digitales de apuestas y ya no te dejan entrar a los casinos. Entonces, bueno, pues puede sonar muy drástico, pero es una de las mejores medidas que hay para ayudarle a las personas a controlar esto. Obviamente se van a poder ir a los casinos clandestinos y a las salas de juego clandestinas, obvio, pero ya no van a tener el acceso que tenían antes. O sea, se está restringiendo muchísimo la disponibilidad, ¿sale? Eso también podría servir para personas que no quieren involucrarse o cuando los familiares ya no quieren que se siga involucrando en las apuestas la persona, ¿ok? Obviamente trabajar con cómo están diseñadas las maquinitas estas de apuestas y obviamente, bueno, obvio, capacitación al personal justamente cuando hay un interés del casino de tener esto regulado. Si no hay un interés del casino de tener esto regulado, pues la capacitación al personal no sirve de mucho, ¿no? Si nos siguen viendo en redes, ¿verdad? Ah, bueno, ok. Sí. Ok. Bueno. Ahora, todos estos juegos podrían tener, por ejemplo, advertencias, como tienen las cajetillas de cigarro advertencias o como tienen las botellas de alcohol advertencias. Entonces, esto es otra de las cosas que se podría hacer, trabajar en las advertencias, obviamente en las líneas de ayuda y obviamente pues en todas las intervenciones breves que yo les voy a dejar un manualito que yo usé en algún momento, precisamente que es un manual de revista motivacional y terapia cognitivo-conductual para trabajar con estos cosas. Entonces, aunque no existe, digamos, un síndrome de abstinencia o un síndrome o una tolerancia tal cual como en las otras adicciones, como nos decía bien el maestro Eiji, el tratamiento de estas conductas también es muy parecida al tratamiento que damos de abuso de sustancias. Entonces, es la terapia cognitivo-conductual que ahorita les voy a mostrar. Entonces, obviamente también los grupos de autoayuda sirven y aquí en México hay grupos también de autoayuda, así como los alcohólicos anónimos, hay grupos también de 12 pasos que se orientan precisamente a los ludópatas, ¿no? Yo digo, ludópatas, así entendemos todos claramente de qué estamos hablando, ¿no? Sí, pero obviamente el término como está en la clasificación internacional es trastorno de juego por amor, ¿ok? Y es lo que busco es ser menos estigmatizante, digamos. Y bueno, intervenciones farmacológicas, fíjense, es un caso muy curioso que me ha tocado estudiar mucho ahorita en la OPS, porque la OPS tiene un fondo con el que le ayuda a países de bajo nivel de ingresos a comprar medicamentos. Entonces, cuando me han preguntado, bueno, ¿y qué medicamento se compra para trastorno de juego por apuestas? Curiosamente, el que se receta es la naltrexona. ¿Para qué se usa la naltrexona? A ver. ¿Para qué se usa la naltrexona? O sea, ¿no se acuerdan? La naltrexona es un opiáceo también, ¿ok? Solo que es un antagonista, ¿no? Lo que hace la naltrexona es que bloquea los receptores de opioides. Entonces, la naltrexona se usa justamente para ayudar en la abstinencia de opioides porque baja el craving. Entonces, justamente eso es lo que hace la naltrexona, baja el craving. Entonces, también se usa en el caso de dependencia al alcohol, la naltrexona, porque también baja el craving. Y es curioso que hay estudios que dicen que para el tratar el juego por apuestas o la ludopatía se usa también la naltrexona. Entonces, la naltrexona tiene esta característica de bajar cravings, ¿vale? Por eso es que se usa esta. ¿Okay?
Bueno, entonces, el monitoreo y la vigilancia, pues, ¿qué tendría que incluir? Indicadores epidemiológicos, que conozcamos cuál es la prevalencia. ¿Cuántas personas se involucran en juego por apuestas? ¿Cuántas personas podrían cumplir con los criterios de juego por apuestas? La edad de inicio, los patrones de participación. Ujú. Los indicadores de impacto, pues que serían los daños relacionados con el juego por apuestas, el endeudamiento severo, los problemas de violencia familiar, la ideación suicida. ¿Ok? Y bueno, los indicadores de exposición, que es, pues, cuál es la intensidad del patrocinio y de percibida por las personas, ¿no? Es como en la encuesta nacional de adicciones aquí en México, pues les preguntamos a las personas que han ofrecido drogas, pues así también tendríamos que preguntar, ¿no? Entonces, eso es un poco de lo que se puede hacer con esto. Ahora, hay toda una guía que aquí les voy a... Bueno, les traje también 2 documentos que eso sí nada más se los puedo enseñar así de lejecitos, les voy a decir por qué. Estos son 2 documentos que está trabajando ahorita la Organización Mundial de la Salud en Ginebra. Entonces, a nosotros nos los comparten porque somos... Hagan de cuenta que la Organización Panamericana de la Salud es el representante de la OMS en las Américas. ¿Ok? Entonces, nos comparten esto porque somos parte de este grupo que está trabajando los lineamientos para el tratamiento de trastorno por juego por apuestas. Y también estamos trabajando, y esto lo vamos a hacer aquí en México con el Instituto Nacional de Psiquiatría, la validación y estandarización de la prueba para detectar y diagnosticar trastorno de uso por apuestas, de juego por apuestas. ¿Vale? Entonces, estos 2 documentos sí de la OMS me dicen que no los puedo compartir, pero estamos trabajando en esto. ¿Ok? Lo que sí les voy a compartir es justamente que hay en Reino Unido, precisamente ya desarrollaron toda la guía clínica para hacer la detección de casos y el tratamiento de juego por apuestas. ¿Vale? Entonces, este es el documento que también les voy a compartir. ¿Ok? Bueno, déjenme, me apuro para que me dé tiempo de terminar. Pero entonces, lo que dice esa guía básicamente es que se tiene que hacer una comprensión integral del problema, entender que la persona que llega con un trastorno de juego por apuestas seguramente también va a llegar con depresión, con ansiedad, y tenemos que evaluar si tiene ideación suicida. ¿Ok? Luego, tenemos que tener una integración de esto en los sistemas de salud, donde se puede hacer también la detección de casos y la referencia de los casos. Se tiene que hacer una evaluación clínica integral, un diagnóstico, y se tienen que hacer las intervenciones psicosociales principalmente, y si hay posibilidad también, la farmacológica, que es lo que les decía yo de la naltrexona. ¿Ok? Y obviamente también la atención a las familias, porque ya vimos que por cada persona con trastorno por juego por apuestas hay 6 o 7 personas más afectadas en su familia, ¿no? Ok. Bye. Bye. Ok. Bueno. Entonces, ¿hasta aquí hay algún problema antes de que empecemos con la adicción a videojuegos? ¿No? Porque me voy con la adicción a videojuegos, entonces. Bueno, entonces, otra vez lo que decíamos ya. No siempre jugar videojuegos tiene que ver con que estemos enfermitos, ¿no? Es una manera de tener entretenimiento, de tener convivencia, etcétera. Desde que también los videojuegos se pueden jugar por internet y en plataformas, pues también ahí eso ha generado que aumente también los problemas y su difusión también, ¿no? Y es que imagínense que ahora alguien que juega videojuegos en plataformas de internet, pues también puede jugar en las mañanas con la gente de las Américas y en las noches con la gente de Asia o la gente de Europa. Entonces, tienes una disponibilidad de encontrarte jugadores 24 horas al día,
¿no? O sea, no, eso está totalmente disponible. Cuando estaban haciendo las consultas para esta clasificación, yo era de los expertos que estaban en los grupos que era yo un poquito escéptico sobre cómo clasificarlo. Y les voy a decir por qué. Yo tuve un roommate que era campeón de Warcraft. Entonces, compartíamos ahí el departamento para la renta. Y este amigo mío era el campeón nacional de Warcraft. ¿Sale? Entonces él se dedicaba 3 o 4 horas al día a estar jugando. E inclusive tenían contados cuántos teclados podía dar por segundo. Así de rápido era. Y él cuando fue campeón nacional de Warcraft en México, fue a jugar el torneo de la final a Corea, donde él me contaba que se llenaba un estadio para verlos jugar Warcraft. Así como nosotros vamos a ver el fútbol, allá en Corea van a ver a los chavos jugando videojuegos. ¿Ok? Entonces yo les decía, sí, pero mi amigo, ok. Bueno, mientras les sigo contando la anécdota. Mi amigo, que es campeón de Warcraft, yo no creo que sea adicto a los videojuegos. ¿Por qué no? Porque no tenía un deterioro social por eso, no estaba dejando la escuela por eso, ¿sale? Seguía teniendo una vida social, era alumno de economía de la UNAM, ¿sí? Entonces, él era un profesional del videojuego, no era un adicto al videojuego, ¿sale? Y se aventaba 4 horas diarias jugando, ¿eh? Entonces, fíjense cómo es importante establecer bien la distinción. Él era un profesional del videojuego, pero él lo podía dejar cuando quería. Y de hecho, conforme fue avanzando en la carrera, perdón por los que están en línea, perdón. Conforme fue avanzando en la carrera de economía, pues dejó de ser profesional del juego, o sea, porque ya tiempo, ¿no? Y ya cuando se hizo de una novia, pues menos tiempo le daba, ¿no? Entonces, bueno, ese es el ciclo natural, ¿no? Y justamente nos pasa esto con los videojuegos. Podemos tener niños con un involucramiento muy intensivo en los videojuegos que de adolescentes ya no. O adolescentes muy involucrados en los videojuegos que de adultos ya no. O adultos que nunca se involucraron en los videojuegos y que hasta la edad adulta se empiezan a involucrar, ¿no? Entonces tenemos patrones, diferentes patrones de conducta durante las diferentes etapas de la vida, ¿ok? Entonces no necesariamente que tú te dediques mucho tiempo a un videojuego te hace una persona con trastorno por uso de videojuegos. Los criterios son que no le puedas bajar, que te afecte significativamente en tu vida, ¿sale? Y que cuando no puedas jugar tengas síntomas como que te enojes, te entristezcas, etcétera. O sea, que lo uses para evadirte de tu realidad, ¿sale? Eso es lo que te hace una persona con un trastorno por uso de videojuegos. No necesariamente que te dediques mucho tiempo a un videojuego, ¿ok? Entonces, justamente, eso es lo que define el trastorno de uso por videojuegos, que en el DSM-5 se llama adicción a juegos por internet, así se llama en el DSM-5. ¿Okay? Entonces entonces tenemos este continuum, ¿no? Entre el uso recreativo de los videojuegos, el alto involucramiento, el uso problemático y ya el trastorno por videojuegos. Entonces, el trastorno por videojuegos se caracteriza por una pérdida de control sobre el tiempo y la duración y la intensidad, una prioridad creciente del uso de videojuegos, ahí dice gaming, bueno, que es el término en inglés, y una continuación a pesar de las consecuencias negativas, como lo hacemos cuando diagnosticamos un problema de adicciones, ¿ok? Y obviamente que estas consecuencias negativas afectan en la esfera personal, familiar, educativa, laboral o económica. Les debo decir que el país donde hay mayor prevalencia de problemas por consumo, por uso de videojuegos, es Corea del Sur y después Japón. ¿Ok? Son los países con las más altas prevalencias. Se está calculando que más o menos el 8% de los adolescentes participan en videojuegos, tienen uso de juegos problemáticos y quizás el 6% de los adolescentes ya tienen un trastorno por uso de videojuegos,
lo cual lo hace muy, muy, muy prevalente. O sea, es decir, casi estamos diciendo que 1 de cada 20 adolescentes podría estar ya teniendo un trastorno por uso de videojuegos. El problema con esta cifra es que está obviamente muy, muy inclinada por los países que lo han estudiado, y los países que lo han estudiado son principalmente los países que tienen estos problemas, como les comenté, ¿no? Los países de Asia. Bueno, ahora, entonces ya vimos que deterioro funcional en estas esferas. Y a mí me gusta mucho que veamos esto, que son las críticas que se le hicieron a las razones por las que se debería de incluir o no el trastorno por uso de videojuegos en la clasificación internacional de enfermedades. Y entonces a mí me gusta mucho eso, porque precisamente los investigadores que decidieron incluirlo se hicieron estas 3 preguntas para que realmente decidieran si se tenía que incluir o no. La primera pregunta es asumir que era una adicción en automático. Entonces, lo que se hizo fue estudiar si de verdad es una adicción, si de verdad genera síndrome de dependencia, síndrome de abstinencia, craving, tolerancia, etcétera. ¿Sale? Luego, si no estamos en riesgo de patologizar un uso intensivo, pero saludable, como es el caso de mi roommate que les contaba, que él tenía un uso intensivo de los videojuegos, pero no era realmente una persona que tuviera un deterioro en las demás esferas de su vida, ¿no? Y si no era un pánico moral, o sea, los papás que siempre han tenido esta reacción negativa frente a sus hijos que se la pasan demasiado frente a los videojuegos y entonces dicen, eres un adicto a los videojuegos. No necesariamente. Ahora, claro, quizás hay que trabajar con ese adolescente para que tenga otras opciones de entretenimiento y no nomás los videojuegos. Seguramente sí hay que trabajar eso, pero no necesariamente significa que es un adicto a los videojuegos. Ahora, fíjense. Se está, por ejemplo, en México, en la última encuesta nacional de consumo de sustancias se preguntó sobre el uso de videojuegos y eso es una información muy importante. Tenemos que el 23% de los mexicanos de entre 2 y 65 años han jugado algún videojuego el último mes. O sea, casi la 1/4 parte de los mexicanos han jugado algún videojuego en el último mes. El 60% de los adolescentes han jugado algún videojuego en el último mes. ¿Sí? 60% y entonces son 20% de los adultos. ¿Ok? Entonces son el 60% de los adolescentes y el 20% de los adultos que han jugado un videojuego en el último mes. Que cumplen con los criterios de trastorno por uso de videojuegos son el 1% de los adolescentes de México. ¿Sale? 1 de cada 100 adolescentes de México ya podríamos decir que cumple con el criterio de trastornos por uso de videojuegos. Y el 0.7% de los adultos. Entonces, es mucho más prevalente de lo que nos gustaría que fuera. Y lo que pasa es que no está suficientemente visibilizado y a veces nos da miedo preguntar por él porque no sabemos cómo atenderlo. ¿Okay? Bueno, hay algunas escalas que hay desarrolladas sobre esto. Vienen en uno de los manuales que les voy a dejar. Y entonces, fíjense, justamente, ¿cómo se ha estudiado todo esto? Con encuestas poblacionales para ver cuál es la prevalencia, con revisiones sistemáticas y metaanálisis para ver si justamente esos criterios diagnósticos sí podían aplicarse a los trastornos. Y algo que me gustó mucho, se hicieron estudios longitudinales para ver si había persistencia en el trastorno, es decir, para ver si de verdad cumplía con el criterio de que una persona se involucraba con esto durante más de 12 meses, porque es uno de los criterios para diagnosticarlo. Y entonces todo eso resultó en que sí. También se hicieron estudios neuropsicológicos y en intervenciones clínicas. Entonces tenemos pues que, ¿por qué algunas personas desarrollan el trastorno? Bueno, justamente porque hay un tema con la regulación emocional. Eso es justamente lo que vamos a encontrar detrás de un adolescente o un adulto que tiene un trastorno por uso de videojuegos. Una incapacidad para manejar sus emociones. Y eso es sobre lo que tenemos que indagar con la persona. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo la persona es realmente evadir el manejo de los sentimientos o el manejo de esas emociones. Malestar emocional, entonces quizás encontremos problemas de depresión, de ansiedad o de déficit de atención con hiperactividad. Entonces, muchos niños hiperactivos se convierten en adolescentes muy involucrados con los videojuegos. ¿Okay? Muchos adultos también. ¿Okay? Y como les decía, puede funcionar algunas personas para escapar o compensar
experiencias negativas, que era lo que nos comentaba Eiji, ¿no? Como también muchas veces estas conductas adictivas se usan para escapar de emociones negativas. Obviamente el contexto social pues tiene que ver con el aislamiento y ahí sí tenemos que trabajar con la parentalidad. O sea, los padres tienen que poner límites, como decía Eiji, poner reglas y también poner opciones de convivencia y opciones de ocio, ¿no? Porque claro, si ahora tenemos la generación que está creciendo, que fueron bebés a los que les callaban el llanto con la tablet, entonces ahora tenemos que ver justamente cómo eso se tiene que poder regular, porque antes te callaban, pues, arrullándote, abrazándote, dándote el biberón y haciéndote jugar, ¿no? Ahora te ponen la tablet. Entonces eso va a tener consecuencias que tenemos que revisar, ¿no? Y bueno, obviamente las normas sociales y culturales tienen un factor muy, muy importante y justamente es esto, ¿qué tan normalizado tenemos estar involucrados con las pantallas o qué tan normalizado tenemos estar involucrados con los videojuegos? ¿Ok? Bueno, y el otro problema grande, pues es que también es cómo están diseñados los juegos, ¿no? Entonces, los juegos están diseñados, obviamente, y de esto desde los 80s, pero ahora mejor que nunca, son los mejores gráficos, ¿no? Tienen mejores gráficos que las películas del cine, ¿no? Los colores, cómo te vas involucrando en el juego, cómo vas ganando en el juego, cómo te vas relacionando con otros jugadores y cómo inclusive se usan estas cajas de sorpresas. ¿Alguien conoce de este tema de las cajas? A ver, cuéntanos. Sí, el problema de las loot box que se Exactamente. puso en tendencia en 2012. Ajá. Era un juego llamado Counter-Strike, donde las posibilidades eran de 0.002 para objetos de categoría legendaria. Y surgió un problema porque precisamente al hacer una probabilidad tan baja, los jugadores gastaban cantidades absurdas. Se ha visto que esos juegos por mes estaban ganando alrededor de unos 80 a 120 millones solo en los primeros meses. Los jugadores gastaban entre unos 1,000 a 1,200 solo por un artículo. Sí, exacto. Entonces, en una caja se supone que está que tú puedas hacer equipo con el mejor jugador del mundo o con el peor, ¿no? O que puedas tener la mejor espada o la peor, o la mejor ametralladora o la peor, ¿no? Y tú pagas. Y de acuerdo a qué tanto pagas, se supone que es la probabilidad de que te salga bien la sorpresa que está en la cajita. ¿Sale? Entonces, eso genera gastos, obviamente, y genera también todo este rush de adrenalina de ver. Es como sacarte la lotería, ¿no? Es como sacarte la lotería. ¿Ok? Entonces, para ir cerrando, obviamente aquí es algo que es importantísimo que entendamos, que es, hay un tema con los circuitos cerebrales de recompensa y motivación de todo esto, son los mismos que tienen que ver con las adicciones, pero es diferente la intensidad. Y ustedes me imagino que ya vieron esto que le han medido a las ratitas y a los humanos de las unidades de dopamina, donde digamos que se supone que, por ejemplo, un orgasmo genera 50 unidades de dopamina, ¿sale? Saciar el hambre genera 25 unidades de dopamina, ¿sale? Consumir alcohol genera 200 unidades de dopamina. Consumir cocaína genera 400 unidades de dopamina. Y consumir cristal genera 1500 unidades de dopamina. ¿Okay? Lo que se ha medido respecto a videojuegos y apuestas es que generan también más o menos 50 unidades de dopamina. O sea, sí son orgásmicas. O sea, generan más o menos la misma cantidad de dopamina que un orgasmo. Pues por eso también cuando me preguntan, ¿es que generan los trastornos neurológicos igual que las drogas? No. O sea, porque simplemente para el alcohólico consumir alcohol es 4 veces más intenso que un orgasmo. ¿Sí me explico? Pero sí generan suficiente. ¿Sí me explico? O sea, que genere lo mismo en dopamina que un orgasmo es suficiente para que un adolescente esté ahí varias horas al día. ¿Sí? O una persona, o que estés apostando y apostando y apostando. Es decir, sí, las drogas son mucho más intensas respecto a cómo dañan el cerebro, mucho más intensas. Pero esto no significa que estos no generen esos mecanismos dopaminérgicos. ¿Ok? Bueno, a ver. O sea, para cerrar, bueno, digamos, tenemos obviamente que tomar en cuenta cómo están los sistemas de recompensa, cómo están diseñados los productos respecto a cómo te van involucrando en el juego.
cómo te van involucrando también en la competencia, que esto puede tener un aspecto positivo, pero también un aspecto negativo, y la monetización dentro del juego, ¿no? Que es lo que comentábamos de cómo la gente puede invertir muchísimo dinero en todo esto. Y bueno, entonces lo que les quería mostrar justamente es que se han evaluado todas estas terapias, la terapia cognitivo-conductual, la entrevista motivacional, la consejería y la terapia familiar, todas ya se han evaluado precisamente para el tratamiento también de este problema. Yo les voy a dejar una presentación que es, digamos, un esquema de 10 sesiones de cómo se puede tratar estos problemas, y les voy a dejar también una presentación que es la viñeta de un caso de una persona con esos problemas. Entonces, bueno, pues básicamente tenemos que entender pues que hay una parte de entretenimiento positivo respecto al uso de videojuegos. Hay un uso riesgoso de videojuegos y ya hay un trastorno por uso de videojuegos. Algo que olvidé decirles fueron los casos documentados que ha habido de muertos por videojuegos, que obviamente pues la gente dice no seas ridículo, nadie se muere por jugar videojuegos. No, les voy a decir qué ha pasado con estos casos. Y no son más de una docena de casos documentados, no son tantos casos realmente, pero son jóvenes que no se paraban de jugar en 2 o 3 días. Usaban estimulantes para cafeína o lo que sea para seguir despiertos. Perdón por ser gráfico, pero que tenían a un lado una cubeta donde echaban todo lo que tenían que echar. Ya saben a qué me refiero. Y no se detenían de ahí. Entonces, hay casos que se han muerto por trombosis. Se hacen trombos porque no se paran de la silla, ¿sale? O justamente por, ¿cómo se llama? Porque no toman los líquidos adecuadamente. Entonces, insuficiencia renal, precisamente insuficiencia renal y deshidratación. Esas son realmente las causas de muerte asociadas a esto. Les digo, documentados, yo tengo entendido que no son más de 20 casos en el mundo, pero sí ha habido casos de jóvenes que han muerto de esa manera. ¿Sí? Y bueno, con esto ahí está mi correo también si me quieren escribir. Todo esto se los voy a dejar ahí en la presentación, y yo, digamos, con esto cierro. Y bueno, si tienen preguntas o comentarios, estamos a la disposición. Sí, adelante. Primero que nada, agradecerle, que bueno que se da el tiempo, nos permite poder acceder a toda esta información que ahora nos proporciona. Primero agradecer esta oportunidad que nos brinda también a nosotros, y me parece impresionante justamente este desarrollo que nos va dando acerca de estos temas. Me parece que puede ser un tanto angustioso, quizás no, el desarrollo justamente tecnológico que ya nos va compartiendo el compañero, estos cambios significativos, pero que no se quedan justamente o exclusivamente en la parte de videojuegos. Ya la misma industria y los cambios tecnológicos van proponiendo cambios en donde incluso la economía, la más seria, se está volviendo cosa de juego, y el establecimiento con estos dispositivos también se vuelve cada vez más delicado. No solamente son nenes de 2, 3 años que tienen acceso de tiempo indefinido a pantallas, sino estos cambios significativos, y entonces me parece que vuelve a ser como esta situación que ya nos va planteando de un poco despabilar y ir no solamente estableciendo estas relaciones, sino este interés que hay sobre nuestro comportamiento y justamente estas relaciones que hay con, insisto, los dispositivos y todo el contenido que pueden tener estos. Sí, totalmente. Yo creo que no tenemos suficientemente visibilizado el problema, no lo tenemos entonces monitoreado bien, no sabemos bien qué tan extendido está, ¿no? Pero realmente esta interacción tan intensa que tenemos con las pantallas y con las plataformas digitales, pues hace que cada vez vaya a ser más fácil que personas se involucren de manera negativa con esto. Entonces, que nosotros como profesionales estemos al tanto, que preguntemos qué tanto se dedican las personas a jugar videojuegos, si les está afectando de alguna manera, que preguntemos si están involucrados en apuestas, cómo les está afectando, porque no lo preguntamos.
Entonces sigue siendo un tema del que no se habla. Entonces, vamos preguntando. Como les digo, hay forma de atenderlo. Sí, se parecen mucho. La terapia cognitivo-conductual es prácticamente lo mismo, ¿no? Para estos casos. Entonces, tenemos herramientas para poderlo atender, pero sí tenemos como profesionales que indagar y que ver. Muchas gracias. Y en línea. Ah, gracias. Muchas gracias. Ahí hay 59 mensajes en el chat, pero también ya se nos fue el tiempo, ¿verdad? Ok. Bueno, es que también ya tenemos que cerrar. Pero bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. Gracias, muchas gracias. Gracias.